Bienvenidos a una nueva lección respecto a la implementación y administración del directorio activo. En esta ocasión vamos a estudiar el concepto de políticas de grupo de objeto. Y lo que vamos a ver concretamente es lo siguiente. Primero, una pequeña introducción. Vamos a establecer la terminología básica que debemos conocer para trabajar con este concepto. Vamos a definir qué es Group Policy, cuál es la jerarquía de ejecución de las políticas de grupo, la diferencia entre política de grupo local y política de grupo basada en Active Directory, cuál es el flujo de ejecución de las políticas de grupo, la escalabilidad, cómo se puede escalar a las políticas de grupo dentro de nuestros dominios, cuáles son los requerimientos para implementar las GPOs, quién se beneficia con el uso o la implementación de las GPOs y algunas consideraciones finales para terminar. Muy bien. En principio, mencionarles que las políticas de grupo de objeto son una de las características más importantes, más potentes, pero al mismo tiempo menos utilizadas cuando trabajamos en infraestructuras tecnológicas que están basadas en Windows Server y por supuesto directorio activo. Las GPOs representan la administración centralizada de tecnología para servidores y estaciones de trabajo, y lo vamos a ver de manera práctica. Podemos administrar muchísimas características, muchos aspectos, tanto de configuración como de seguridad, a nivel de servidores y a nivel de estaciones de trabajo para usuario final. Ahora bien, las políticas de grupo ya vienen integradas como parte del sistema operativo Windows Server y por ello no nos implica costos adicionales, no tenemos que pagar nada. Si tenemos ya una licencia de Windows Server, ese sistema operativo ya tiene implementadas las características de Group Policy Object. Y finalmente, mencionarles que como profesional de tecnologías de información e infraestructura tecnológica, el tener conocimiento de las políticas de grupo de objeto le van a permitir estar literalmente un paso por delante del promedio y también va a estar en condiciones de proponer un diseño y una arquitectura de seguridad robusta y optimizada para su entorno de dominios basado en Active Directory. Y bien, ¿cuál es entonces la terminología básica que debemos conocer? Aquí vamos a mencionar algunos conceptos que ya hemos mencionado en lecciones anteriores, pero el primero y principal, pues efectivamente es el Active Directory Domain Services. Este concepto pues hace referencia a un rol de servidor. Recordemos que en Windows Server existen roles de servidor y características. Entonces es un rol de servidor el cual implementa una base de datos, un directorio o una lista, como queramos entenderlo, que va a contener todos los usuarios y computadoras de la organización, así como diversos otros objetos, ¿no? Pero en esencia trabaja sobre usuarios y computadoras. El controlador de dominio. Controlador de dominio hace referencia al servidor como tal, servidor físico o virtualizado, que tiene instalado el rol de Active Directory y también el rol de DNS, y por lo tanto es capaz de almacenar la base de datos de usuarios y computadoras. Siguiente concepto, Active Directory Users and Computers. Esta es la interfaz gráfica que permite interactuar o administrar los usuarios y equipos que se encuentran unidos al controlador de dominio. Ya lo vimos en una lección anterior. A través de esta interfaz es que podemos crear usuarios, asignar contraseñas, establecer alguna otra información útil para el directorio. Y este concepto también muy importante, Active Directory Sitios y Servicios, es la herramienta e interfaz gráfica que permite organizar la distribución física de sucursales o sitios de una compañía y es utilizada cuando la compañía pretende expandirse, fusionarse o crecer y por lo tanto requiere de una subred IP adicional. Esto también es muy importante, ya habíamos hecho referencia a ello en una lección anterior. Active Directory Sitios y Servicios representa pues las ubicaciones físicas y cada ubicación física para que funcione
pues requiere de un direccionamiento IP independiente. Y también decirles que conocer este concepto de Active Directory, sitios y servicios, pues nos lleva a un nivel un poquito más allá del común o del promedio. Siguiente concepto, Group Policy. Aquí nos referimos a la característica de nuestro sistema operativo que proporciona la administración centralizada de los parámetros de configuración y seguridad para los usuarios y equipos del directorio activo. Eso es la Group Policy. Es una característica del sistema operativo. Group Policy Object. Vean aquí. La Group Policy Object son un conjunto de objetos que han sido creados y que se encuentran almacenados dentro del directorio activo. Estos objetos contienen los parámetros de configuración que van a ser aplicados tanto sobre los usuarios como sobre los equipos. Y aquí me detengo un momento porque hay que recordar que, como se mencionó, Active Directory pues es una base de datos que va a almacenar objetos. ¿Objetos como qué? Como cuentas de usuario de dominio, computadoras, impresoras, unidades de red, unidades organizacionales, etc. Bueno, pues así como esos objetos existen dentro del directorio, la Group Policy Object es un objeto más que se administra a través del directorio. Todo eso lo vamos a ver de manera práctica, por supuesto. Siguiente concepto, Group Policy Management Console. Aquí nos referimos a la interfase principal que permite a los administradores del dominio interactuar con las políticas de grupo de objeto. Es decir, esta es la interfaz donde vamos a habilitar o deshabilitar las diferentes políticas de grupo de objeto y además nos va a permitir en algunos casos modificar los parámetros de configuración de las políticas como tal. Siguiente concepto, Group Policy Management Editor. Aquí, pues esta es la herramienta que se utiliza para establecer los parámetros de configuración sobre una GPO. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros quisiéramos modificar el comportamiento normal, el comportamiento estándar de una política de grupo de objeto, pues lo haríamos a través del editor Group Policy Management Editor. Y por último, no menos importante, el concepto de unidad organizacional. Esencialmente son contenedores de los objetos que almacena el directorio activo y cada objeto del directorio solo puede ser miembro de una única unidad organizacional. Gráficamente una unidad organizacional se ve igual que una carpeta de nuestro sistema de archivos, nada más que tiene algunas características diferentes. Y bien, entonces, ¿qué es Group Policy? Group Policy se define como un conjunto de herramientas que le permiten a los administradores centralizar aspectos de configuración y seguridad, tanto sobre las cuentas de usuario de dominio y las computadoras unidas al dominio. Ya vimos en una práctica anterior cómo se pega una computadora al dominio, cómo se crea una cuenta de usuario, cómo se inicia sesión, etc. Si lo analizamos desde otra perspectiva, la Group Policy puede ser estudiada en 3 dimensiones o impacta en 3 dimensiones. La primera, seguridad. ¿Por qué? Pues porque cada objeto, cada política de grupo de objeto, pues permite establecer o configurar algún parámetro o alguna característica de seguridad sobre nuestros servidores, sobre nuestras estaciones de trabajo que forman parte de la infraestructura de dominios. También la dimensión del tiempo, muy importante, porque aquí se puede aplicar una política sobre n cantidad de usuarios, n cantidad de computadoras en un solo paso, en un solo movimiento, lo cual reduce considerablemente el tiempo de trabajo y los costos, por lo que se mencionó en una lámina anterior. Las Group Policy Object ya vienen integradas con Windows Server, no tiene uno que pagar ningún coste adicional para poder hacer uso de ellas. Muy bien, ahora vamos a analizar cuál es la jerarquía de ejecución de las políticas de grupo de objeto. Como podemos apreciar, aquí tenemos un diagrama esquemático y aquí una captura de pantalla como tal de la interfaz gráfica de nuestro Windows Server. ¿Cuál es la jerarquía de ejecución? Vamos a analizar este diagrama. El orden de ejecución de una política de grupo de objeto es como sigue, es de arriba hacia abajo.
siendo el elemento superior el de menor precedencia y el elemento inferior el de mayor precedencia. ¿Qué quiere decir? Los niveles que tenemos son política de grupo local. Ese es el primer nivel de ejecución. Si no aplica la política de grupo local, es decir, si iniciamos sesión dentro de un controlador de dominio, el primer nivel dentro del controlador de dominio es una política de grupo de objeto vinculada a sitio. Políticas a nivel de sitio. Recordemos, sitios pues son las ubicaciones geográficas físicas. Siguiente nivel. Si ya vimos que no aplica ni la política local ni la política a nivel de sitio, el siguiente nivel es la política vinculada a un dominio como tal. Y aquí entra la política por defecto. Y si no aplica ni la política local, ni la que está vinculada a un sitio, ni la política vinculada a un dominio, el siguiente nivel, el de mayor preferencia, pues es el de las unidades organizacionales. Se ejecutan de arriba hacia abajo, pero el orden de prioridad va en sentido inverso de abajo hacia arriba. Y aquí tenemos una sencilla premisa que nos dice que por regla general, la política que aplica al final es la que gana. En este caso, pues la que va a aplicar al final siempre es la que esté en un nivel inferior, como puede ser la política vinculada a una unidad organizacional o a una unidad organizacional hija de otra unidad organizacional. Esas serían las que aplicarían. Muy bien, ahora vamos a intentar comprender la diferencia entre una política de grupo local y una política de grupo basada en Active Directory. Las políticas de grupo locales, lo primero que hay que mencionar es que están disponibles a partir de la versión de Windows XP estándar, profesional o superior. Para hacer uso de ellas, tenemos que ejecutar el comando gpedit.msc, que significa Microsoft Management Console, MMC, perdón. Esto es a nivel de usuario local, aplica solo para la computadora y los usuarios locales de esa computadora. Aquí no estamos hablando de computadoras que están unidas al dominio o que pueden estar unidas al dominio pero que no inician sesión dentro del dominio, sino que inician sesión a través de la base de datos de usuarios locales. Y por último, que quizás esta es la más importante cualidad de las políticas de grupo locales, son muy útiles siempre y cuando queramos hacer pruebas y ver los efectos de la ejecución de una política. Y esta misma cualidad las hace muy delicadas, porque si estamos probando algo y configuramos algo equivocadamente, podemos dejar la computadora inutilizada. Como anécdota, por ahí alguna ocasión yo vi a alguien que se puso a probar las políticas locales y demás, y quiso poner su computadora tan segura que ya no podía ejecutar el CMD, no podía ejecutar la ventanita de ejecutar como tal para lanzar algún comando, y tampoco tenía acceso al panel de control. Entonces pues prácticamente no podía hacer nada, y la única solución fue formatear la computadora desde cero. Entonces pues sí, hay que probar, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Qué recomiendo yo? Pues probarlo a lo mejor a través de una máquina virtual para no afectar a alguna máquina de nuestra organización físicamente. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con la política de grupo basada en Active Directory? Aquí tenemos un diagrama que es muy descriptivo. Una política de grupo basada en Active Directory, a diferencia, no va a aplicar únicamente sobre la máquina local, sino que va a ser desplegada, implementada o aplicada por uno o n administradores del dominio. Aquí me estoy refiriendo a usuarios, personas que administran el dominio. Y esta política no se va a ejecutar a través de la computadora en sí, de la máquina local, sino que va a ser ejecutada a través del Active Directory. Entonces,
como decíamos, es una política de grupo, existe uno o n administradores, aplican sobre n número de computadoras y n número de usuarios, como podemos ver aquí en el esquema, y permite gestionar aspectos como el ahorro de energía o la complejidad de las contraseñas. Si lo vemos aquí a nivel de este diagrama, por un lado tenemos este conjunto de computadoras y por acá tenemos un conjunto de usuarios. Una de las políticas que se pueden gestionar a través de una de las características que se pueden gestionar a través de las políticas de grupo de objeto es el proceso de encendido de las computadoras. Que enciendan en modo ahorro de energía o alguna otra característica al momento de que enciende la computadora y empieza a arrancar el sistema operativo. Y una vez que el usuario ha iniciado sesión, se le pueden configurar un conjunto de políticas, las que sean. Por lo general, una de las más comunes es la complejidad en la definición de passwords. Muy bien, entonces el flujo de ejecución de las políticas de grupo de objeto, aquí lo vemos a través de un sencillo diagrama, es muy facilito, no tiene gran complicación. Como veíamos en el esquema anterior, primero y principal, pues existe un administrador que está desplegando las políticas, las está configurando, las está implementando. El administrador define la política y después, acto seguido, el Active Directory administra, gestiona y ejecuta esas políticas y las computadoras clientes o usuarios finales, cuando inician sesión dentro del controlador de dominio, van a consultar al controlador de dominio para que el controlador de dominio les provea el conjunto de políticas de grupo que aplican para la cuenta de usuario o para la computadora en cuestión. Que esto vendría a ser el paso número 4. De número 1, el administrador define la política. Número 2, el Active Directory gestiona esas políticas y las distribuye a través de los usuarios y equipos del dominio. Número 3, cuando las computadoras encienden y el usuario de dominio inicia sesión dentro del controlador de dominio, va y consulta al controlador para que le provea de sus políticas de grupo y posteriormente pues el controlador le devuelve una respuesta y le asigna y le otorga el acceso a esas políticas, ¿no? Y muy importante también, bueno, pues este escenario de cómo se ejecutan las políticas de grupo se puede escalar en función de las necesidades de nuestra infraestructura. Y este dato también, que no es menor, vean aquí, las políticas son aplicadas cuando la computadora enciende y cuando el usuario inicia sesión. Por eso lo que decíamos acá, si la computadora enciende, yo puedo aplicar una política sobre cómo gestionar el proceso de encendido o el ahorro de energía. Cuando el usuario por fin inicia sesión, le puedo establecer una política para el fondo de escritorio, el uso del panel de control, la instalación de programas de software, el uso de ciertas impresoras, etcétera. O sea, son dos momentos distintos en el tiempo. Uno es cuando la computadora enciende físicamente y otro es cuando el usuario de dominio inicia sesión dentro del controlador de dominio. ¿Y hasta qué nivel se puede escalar las políticas de grupo de objeto? Pues lo vemos aquí, ¿no? Aquí lo que vemos es toda una estructura de controladores de dominio, unidades organizacionales, y pues todas estas trabajan de manera conjunta, de manera coordinada, y pueden aplicar políticas de grupo a diferentes niveles, a diferentes usuarios, en diferentes sitios, etcétera, etcétera. O sea, el nivel o el tamaño de la escalabilidad pues no tiene prácticamente límite, ¿no? Ya casi para terminar, ¿qué requerimos? ¿Cuál es el requerimiento para hacer uso de una GPU? Facilito. Requerimos pues nada más de un controlador de dominio, es decir, una computadora servidor física o virtualizada que tenga instalado Windows Server y a su vez pues que tenga implementado o instalado el rol de Active Directory sitios y servicios, Active Directory Domain Services,
Y ya con tener el Active Directory instalado, pues podemos hacer uso de las GPOs. Aunque por mejor práctica o se recomienda tener varios controladores de dominio para efectos de replicación y tolerancia a fallos. Esto también lo vimos en una práctica donde desplegamos un dominio réplica de nuestro dominio principal, precisamente como medida de control o medida de prevención en un programa de recuperación ante desastres. Plan de recuperación ante desastres. ¿Quién se beneficia con el uso de las GPOs? Por un lado, los administradores de la infraestructura de dominios, porque les permite centralizar y aplicar parámetros de configuración y seguridad de forma rápida, eficiente y escalable. Y yo añadiría otra palabrita más, nivel granular, porque una política se puede asignar desde un único usuario hasta n cantidad de usuarios, n cantidad de equipos, n cantidad de servidores, n cantidad de sitios. Y a los usuarios finales también les beneficia, ¿por qué? Pues porque les permite disponer de computadoras que ya han sido previamente configuradas acorde a los requerimientos y las políticas de la empresa. Y como les decía al principio, a nivel profesional, pues refleja un conocimiento amplio y refleja pues que sabemos acerca de cómo implementar seguridad y administración en nuestra infraestructura, ¿no? Es un valor agregado, es un conocimiento adicional que nos pone por encima del personal promedio. Y ahora sí, para terminar, ¿cuáles serían las consideraciones finales, ya con lo que cerraríamos esta presentación introductoria? Son 4 básicamente. La primera de ellas nos refiere que la política local es la que tiene menor jerarquía y automáticamente queda sin efecto en cuanto se aplica cualquier política de grupo de directorio activo, como lo veíamos por acá. Ese es el primer nivel, pero esto es a nivel de computadora local. Cuando el usuario inicia sesión en el dominio, empiezan a aplicarse estos otros niveles y pues la política local queda sin efecto. Siguiente consideración. Una política a nivel de sitio, esto es muy importante, se aplica cuando la computadora o el servidor en cuestión van a cambiar de ubicación física y por lo tanto pertenecen a otro segmento de red. Importante, esto hay que recordarlo. Un sitio en Active Directory Sites and Services equivale o es igual a una subred IP. ¿Y por qué decimos que aplican cuando la computadora va a cambiar de ubicación física? Porque si yo estoy, no sé, en Ciudad de México y me van a cambiar a, no sé, Querétaro, por ejemplo, no voy a tener acceso a las mismas impresoras, a los mismos servidores, a los mismos recursos que tenía en la ubicación anterior. Y por eso es que cuando se llevan a cabo esos cambios físicos, esa computadora, ese servidor que cambia de ubicación, tiene que integrarse al sitio de Active Directory a donde va a llegar. Tercera consideración, cuando existe conflicto en una política que se ejecuta en diferentes niveles, es decir, que se ejecuta a nivel de sitio, a nivel de dominio o a nivel de unidad organizacional, siempre la que se ejecuta al final es la que gana. Y si regresamos al diagrama de acá, pues la que gana es la que está, el orden de ejecución es de arriba hacia abajo, pero el orden de prioridad es de abajo hacia arriba. Entonces, cuando hay políticas que crean conflicto porque son similares o aplican en diferentes niveles, la última que va a aplicar es la que tenga el orden de precedencia mayor, es decir, la que esté en un nivel jerárquico más abajo. En este caso, pues las de políticas de grupo vinculadas a unidades organizacionales o a unidades organizacionales hijas. Y la última consideración que digo, esto hay que tenerlo bien presente porque a veces queremos complicar las cosas demasiado como por demostrar algo que a lo mejor no es necesario o a lo mejor impresionar innecesariamente. La mejor recomendación, la mejor práctica, si hay algo que yo les pueda sugerir en torno al uso de políticas de grupo de objeto, es esto.
que mantengan su diseño de políticas de grupo lo más sencillo posible. No hay necesidad de crear un montón de unidades organizacionales anidadas para cada computadora o para cualquier mínimo detalle. O sea, un diseño lo más sencillo posible también va a ser un diseño más fácilmente escalable y más fácilmente adaptable, y un diseño sencillo es más fácil de corregir cuando algo no va bien. Entonces, pues esa sería la última recomendación, y algo que yo les diría a nivel personal, pues que lo tomen mucho en cuenta y que no se compliquen a ustedes mismos la vida, porque finalmente quienes administran estas redes, quienes administran esta infraestructura de Active Directory, somos pues quienes al final tenemos que batallar con este tipo de implementaciones que, en mi opinión, son mal hechas cuando hay un montón de unidades organizacionales. Y como decíamos en alguna lección anterior, casi siempre, por lo general, vamos a llegar a una organización donde ya hay un directorio activo implementado y nos toca darle soporte o darle mantenimiento. Y de verdad que cuando uno se enfrenta a escenarios en donde pues el diseño de políticas de grupo es así tan engorroso y tan complejo, pues implica tiempo, implica conocimiento y mucho desgaste. Entonces la mejor recomendación es mantenerlo todo lo más sencillo posible. Y con eso pues ya terminaríamos esta lección. A partir de aquí vamos a empezar a desarrollar ejercicios prácticos donde hagamos uso de las políticas de grupo de objeto y demás cuestiones relacionadas con este tema. Espero que les haya gustado, que haya sido clara la explicación, que les haya dado algún conocimiento nuevo que no tenían o reafirmado algo que ya habían estudiado. Y como siempre les digo, pues si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal, y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Aquí tienen, ya saben, mi teléfono, mi correo para que se comuniquen conmigo. En fin, muchas gracias y hasta la próxima.